Bueno, tenemos esta noche dos visiones de un mismo tema, el tema de Cuba, la visión de Mario Pentón, periodista del Nuevo Herald, desde aquí, desde Miami, y la visión desde dentro de Cuba de Antonio Rodiles, que se encuentra aquí físicamente. Gracias por venir. Gracias, prácticamente gracias. Acaba de aterrizar desde La Habana y está aquí con nosotros, director de Estado de SATS y coordinador del Foro por Derechos y Libertades. Antonio, el tema central, el tema de las cancelaciones de los vuelos comerciales y después de los charters al interior de Cuba, solamente pueden volar a La Habana. ¿Cómo ha caído eso? ¿Cuál es la lectura de ustedes dentro de Cuba? Bueno, muchas personas están mostrando preocupación porque evidentemente esta cancelación de vuelos sí crea limitaciones y sobre todo el volar exclusivamente a La Habana después dificulta la transportación en el resto del país. Todos sabemos Esa es la otra pregunta. La segunda pregunta, ¿cómo está el transporte dentro de Cuba? No, es un desastre. Es un desastre no solamente el transporte, sino toda la infraestructura. De hecho, tampoco hay vuelos al interior de la isla. Escasamente vuelan algunos que muchas veces son por aviones de compañías extranjeras que hacen el trayecto de Santiago a La Habana o Holguín a La Habana o similares. Pero la cuestión acá que yo veo, Oscar, es que todo este proceso de sanciones, al cual yo apruebo desde siempre, he creído que este tipo de sistemas solamente pueden cambiar mediante sanciones. Sin embargo, estoy percibiendo que realmente no hay una estrategia en conjunto, en el sentido de sanciones y luego qué vamos a aplicar. Y en ese sentido, creo que está fallando también la estrategia comunicacional, no solamente para el interior de la isla, sino también acá al exterior. Como te decía, me parece que este tipo de sistemas tienen que llevar esas presiones. En el tema económico, el régimen estaba, todas las empresas militares estaban llevándose grandes ganancias, producto de remesas y todo, lo canalizan a través de empresas militares. Pero el punto acá es que, ¿qué le decimos al cubano? O sea, estas sanciones se están haciendo y la estrategia es hacer después X, Y y Z, o estamos llamando nada más las sanciones y después no viene una lógica o no se está mostrando la lógica que hay detrás. Hubo un cambio de estrategia cuando la administración Obama, de acercamiento, de levantamiento, prácticamente menos el embargo, pero sí se le quitaron las muelas y se reabrieron las embajadas con Obama y no hubo apertura por parte de Cuba. Pero hay quienes dicen, quienes se oponen a este recrudecimiento, que esas sanciones han existido por más de 50 años y no ha habido cambios en Cuba. Bueno, en aquel caso, Oscar, se le daba todo y no se le pedía absolutamente nada a cambio. Y el régimen aprovechó todo eso para ganar terreno, como se vio, y tampoco cedió ni a la oposición ni tampoco al llamado sector cuentapropista, apenas le dieron una pequeña brecha. Pero en este caso, como te decía, están las sanciones, pero no se está viendo una estrategia para que realmente, por ejemplo, yo como opositor, sienta que nos estamos pudiendo enfrentar al régimen con más eficacia. Entonces, me parece que aquella visión, aquella actuación estuvo errada, pero acá está faltando una parte importante en esa ecuación. Vamos a seguir hablando de otros temas. Mario Pentón, desde este lado ha habido una avalancha de personas ante inclusive las bolas, los rumores, como están dando a la rumorología en nuestros países, que van a suspender todos los vuelos. Va a haber un rompimiento total de vuelos de Estados Unidos a Cuba y eso ha hecho que haya personas corriendo a las agencias de viajes, de pasajes, para hacer su compra antes de marzo, cuando se empiezan a aplicar estas medidas. ¿Realmente van a ser medidas escalonadas o ya tus fuentes te señalan que hasta aquí ha llegado el gobierno de los Estados Unidos? Bueno, no. De hecho, el gobierno lo ha dicho en varias ocasiones. Esto es un proceso que va increciendo y que va cada día a dificultar o a intentar dificultar un poco más el trabajo del gobierno cubano. Y lo que dice Washington, lo que dice la Casa Blanca es hasta que Cuba deje de apoyar al régimen de Nicolás Maduro, vamos a seguir aplicando sanciones. En esto han sido muy claros. Y ha sido un proceso escalonado. Primero eliminaron las aerolíneas de 9 destinos nacionales, las aerolíneas norteamericanas, dejaron solamente los charters y ahora quitaron los charters y dejaron nada más en La Habana, pero además limitaron a 9 vuelos diarios a La Habana en el caso de los charters. Es decir, lo que está buscando esto es golpear directamente el turismo. El año pasado visitaron Cuba, según estadísticas oficiales que son poco confiables definitivamente, unos 500.000 cubanos.
es decir, 500.000 de cubanos, la mayoría de ellos desde Estados Unidos. ¿Y qué impacto va a tener esto? Pues va a tener un impacto fortísimo. En un reportaje que hicimos en el Herald, pues estuvimos hablando con economistas, nos decían que la mayoría o una buena parte de los recursos que llegan a Cuba, estamos hablando de las remesas, llegan a través de estas mulas, de estas personas que son canales informales que abastecen tanto a los familiares en la isla como al mercado informal. Esto se va a ver afectado. Hay otro tema que es clandestinos. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son estas personas, Antonio? Oscar, me doy cuenta que la visión que existe desde fuera no es la misma que estamos teniendo dentro. A mí me parece que hay que fijarse más en todo este contexto y lo difícil que se va a poner la situación en Cuba, lo imposible que está resultando para el régimen cubano ocultar el periodismo independiente, los opositores. Y honestamente te hablo con franqueza, me parece que la reacción tiene mucho más que ver con preparar el terreno para una embestida en contra de la oposición que realmente lo que pueda estar impactando este grupo que se hace llamar clandestino. Primero, no sabemos si es un grupo. Segundo, en mi opinión, el arranque echando pintura a José Martí, yo no lo veo con buenos ojos. A José Martí y a Fidel Castro. Bueno, después se agregó Fidel Castro. Pero ha habido un Sangre de cerdo. discurso durante 60 años en Cuba, me corrigen si me equivoco, de que José Martí es el ideólogo de la Revolución Cubana, el ideólogo del asalto al cuartel Moncada. Esa generación que solamente ha escuchado eso no conoce a Martí, y al Martí que conoce es al que le contaron. Yo pienso que en el fondo es como también la bandera o el himno. Todo el mundo sabe que hay algo que tiene que ver, una simbología que tiene que ver con el país. Y si bien las personas pueden marcar una distancia, yo no he visto que la mayoría del cubano realmente tenga acciones naturales en contra de los próceres de nuestro país, que al final son los padres fundadores, ni de la simbología. Sí distancia hay. Pero el tema que yo veo acá, Oscar, y me parece que hay que poner todo el reflector, es que actores que sí requieren una gran visión sobre ellos, por ejemplo, digamos, Roberto Quiñones, un periodista preso, o otra serie de presos también, están perdiendo visibilidad ante un fenómeno que, en mi opinión, lo estoy viendo mucho más mediático que realmente en acciones que uno está palpando en la calle. Entonces creo que aquí hay que tener mucho cuidado porque viene un momento extremadamente difícil donde el régimen necesita una coartada para arrasar con la oposición interna. ¿Tú quieres insinúas que esto es una jugada del gobierno? Yo no puedo decirte si es o no una jugada del gobierno, pero sí sé que el arranque que ha tenido con respecto a Martí, el régimen la está aprovechando a su máxima expresión. Estamos viendo todos los días en la televisión cubana las imágenes de aquellos marines americanos sobre la estatua de José Martí, exactamente en el Parque Central, y estamos viendo toda una arremetida que realmente me preocupa. Yo entrevisté a un representante de clandestinos, le envié una serie de preguntas, ellos accedieron a responder, y lo que decían con respecto, yo les pregunté, bueno, ¿pero por qué hacen esto con José Martí? ¿Por qué vandalizan las imágenes de Martí? La respuesta de ellos es que Martí sangra, porque lo que ellos le echan a las estatuas, o lo que le echaban a las estatuas estas de Martí era sangre de cerdo. Al principio yo me quedé así como muy incrédulo, ¿no? Y entonces después lo confirmó Granma. Según ellos, es que Martí sangra y la nación cubana sangra por lo que han hecho con él. Lo que decía Rodiles es cierto, hay mucha gente que cree de un lado que puede ser una coartada del gobierno, otros que dicen que efectivamente es un grupo y que están haciendo acciones de calle. Gracias por venir. Gracias por venir y con estos temas vamos a continuar también. Otra gran noticia, el escándalo.